Y bueno, antes que nada, si han estado antes en nuestros encuentros de la mesa, si no, pues me presento. Yo soy Diana Quiroga, hago parte de la coordinación de la mesa en este periodo de gestión y hoy pues en este encuentro tenemos a una invitada muy especial que es Paola y va a estar ya compartiéndonos esta charla que es mentoría y empoderamiento femenino en áreas STEM, todas las niñas, todas las profesiones. Nos va a estar hablando sobre su proyecto de MinCiencias, Princiencias, y les voy a rápidamente hablar sobre Paola, por si no la conocen. Entonces, denme un segundito. ¿Por ahí hay alguien más? Sí. A ver. Bueno, pues entonces Paola tiene una trayectoria muy larga, pero pues es licenciada en física de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene más de 25 años de experiencia como docente en educación media y educación superior. Es especialista en docencia de la física de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia y también tiene un máster en enseñanza de las ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Es doctora en física educativa del Instituto Politécnico Nacional de México y actualmente es docente del Colegio Distrital Técnico Menora en Bogotá. Es experta en género y educación STEM y también es ganadora del premio Compartir al Maestro en 2019 en la categoría STEM y es reconocida como maestra ilustre en el mismo año con el proyecto del cual vamos a estar hablando hoy, Princiencias, la ciencia es cosa de niñas, de chicas. Es miembro también de la Red Colombiana de Mujeres Científicas y líder de la iniciativa STEMCO. Y en el 2020 también fue secretaria técnica de la misión de Educación y Sabiduría Ciudadana de la Secretaría de Educación de Bogotá. Entonces tenemos una súper invitada el día de hoy. No sé si lo dije bien todo, Paola, tú me corregirás. Pero pues nada, estamos muy contentas de poder contar con tu participación hoy. Y pues nada, ya le doy paso a Paola para que comencemos. Listo, vale. Muchas gracias por la presentación. Sí, como larga, pero a veces es más palabras que otras cosas, ¿no? Hay experiencia, pero pues vamos a mostrar acá algunos trabajos y más que el trabajo, cómo poderlo llevar a las aulas. Pues solo estamos pues poquitas acá en directo. No sé si Ingrid puede abrir la cámara y también de pronto tener como una reunión pues más cercana. La charla va a ser mentoría y empoderamiento femenino en áreas STEM, todas las niñas, todas las profesiones, y va a ser alrededor de una reflexión. Princiencias viene ahora como un ejemplo de lo que podemos hacer, eh, pero es pues una charla muy abierta y esperamos que se pueda participar, invitadas pues Diana e Ingrid a la charla. Entonces, pues quería iniciar con esta imagen que para todas, y si aparece algún compañero por acá, para todas y todos, serán figuras súper reconocidas, ¿no? No necesitamos dar un nombre, no necesitamos dar una nacionalidad, ahí están. Pero la pregunta es, ¿por qué estas caras son tan conocidas y estas no se vuelven tan conocidas? Si son mujeres que han recibido muchísimo reconocimiento en su país o en su área, pero no en un amplio número de la población, sino para poblaciones cerradas. Entonces, en Chile, María Gracia, seguramente la conocen por el área de la fotografía, en Ecuador o en Perú por deporte, por la parte social, en Colombia, Brigitte Baptiste, o en México, esta arquitecta, en Guatemala. Todas estas caras seguramente van a ser la primera vez que las veamos nosotras acá, como un grupo multidisciplinario, pero son caras que deben ser parte de nuestro día a día, así como nuestras propias caras. Muchas mujeres, María Julia, periodista en Brasil, la primera mujer afro
en conducir un noticiero. Y Brasil, ¿qué porcentaje de población es afro? Y así podríamos seguir. Hay muchas mujeres en ciencia, pero no las conocemos, en artes, en literatura, en deportes, pero se vuelve tan cerrado que casi cualquier niña o niño puede decir el nombre de un futbolista o reconocer la cara de Messi, Maradona, Pelé. A Marie Curie solo repetir, ¿cierto? Pero muchas niñas no saben qué hizo, de dónde es, qué pasó con ella. Y esto pasa pues por esos estereotipos de género que todas y todos tenemos. Entonces nos han llenado la cabeza, esta imagen es muy conocida. Los hombres, hasta una calculadora aparece por ahí, pero para las mujeres aparece una lavadora, ¿no? Y está mal lavar o está mal hacer la comida o está mal estar en casa con los niños y las niñas. No, no está mal. Lo que está mal es considerar que es lo único que tenemos en la cabeza, ¿no? Estereotipos como que somos malas para los deportes o que somos malas para conducir o que estamos en esos días y entonces por eso levantamos la voz. Ese tipo de estereotipos pues está afectando a nuestras niñas, nuestros niños y a nuestras jóvenes. Y una pregunta que me gustaría que respondiéramos es, ¿qué frases o actitudes escuchamos que desmotivan a las niñas y jóvenes? Si ustedes quieren abrir el micrófono, si los quieren escribir. Pues cuando yo estudiaba física que me dijeron, pero iban puros hombres, ¿a qué vas a conseguirte galán? Por ejemplo, Diana, ¿sí? Diana Marcela, también si tú quieres participar o... Claro. No, pues yo creo que de pronto cuando he conocido el caso de una amiga, ella era la única mujer en la clase y entonces como que le decían que debía aprovechar y entonces ir a conseguir novio igual o pues aprovechar que todos querían como ayudarle con sus trabajos y demás y pues dejar que alguien más se los hiciera, pues porque habían muchos hombres que, digamos, por eso ya entonces tenían el derecho Ujú, ella, entonces sí. de ayudar, ¿no? Mm, Sí, como también calladita se ve más bonita, como esa falda está muy corta también, o, esa, o es no abras tanto la boca, o siéntate de una manera, o vístete de una manera, ¿cierto? Esas frases, no solamente en la academia, sino en la vida, que van afectando y que van desmotivando. La niña tendrá mm, muchas preguntas, pero a medida que pasa el tiempo, pues se calla más porque las frases van inundando su cabeza. Me Estos pasó datos, a mi hermana mayor, salió a la universidad, ella estudió una ingeniería y a ella le dijeron que por qué se metía a esa carrera, si es que esa carrera solamente la estudiaban hombres. y son frases que repetimos, ¿no? Que repetimos, que escuchamos porque se repite mucho y que tal vez nosotras en algún momento ni las pensamos, o sea, como que estamos acostumbradas a escucharlas. Yo fui profesora muchos años en una universidad para ingeniería mecánica, había muy pocas mujeres, y las mismas estudiantes decían, es que hay profesores y profesoras que dicen que esto no es para mujeres, ¿no? Que porque no me cambio a X o Y, no quiero nombrar una carrera aquí en particular, pero como que se vuelve también el estigma, esta carrera no es para mujeres, pero la otra tampoco es para hombres. Entonces veníamos con estos datos, nos dicen que hasta octavo grado las niñas sienten interés por las áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero lo que me llama la atención más que esos números de porcentaje es la imagen. De 10 niñas, 7:30, la imagen dice mucho, 7:30 están interesadas en hacer algo de ciencia, tecnología, en preguntar, se motivan. Pero miren que cuando van a escoger carrera no alcanzan ni al piecito. Y esta imagen es muy diciente para las mismas niñas, que tal vez los porcentajes no los entienden aún, pero una imagen vale más que 1000 palabras. Ni el piecito de una de las niñas alcanza a ser
para su interés a seguir una carrera en ingeniería. Entonces estos datos pues ya nos van preocupando, ¿cierto? Y dice que en octavo hasta octavo grado tienen interés, pero miren este otro dato. Desde los 6 y 7 años, las niñas y los niños sienten que pueden o que no pueden. El interés se despierta de muy temprano. Las niñas y niños son científicos naturales, pero desde edades tempranas también se pueden desmotivar esos intereses. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, eso es STEM. STEM es esas 4 letras que son las iniciales de estas 4 palabras. Y STEM y educación STEM son cosas diferentes. ¿Cómo enseño o qué es? Y la educación STEM está relacionada con los objetivos, con cualquiera, y que yo trabaje uno en los objetivos de desarrollo sostenible me implica trabajar los otros. ¿Cuál nos interesa a nosotras como docentes? El 4 y el 5. 4, educación de calidad, y 5, equidad de género. La equidad de género no solamente de lo femenino, sino equidad de género. La educación STEM es una oportunidad para no solamente desarrollar proyectos de robótica y de programación y de construir la supermáquina. Claro, muy genial que lo hagan, pero también es una oportunidad para aumentar el número de estudiantes en estas carreras y que ese número de estudiantes sean especialmente esos estudiantes menos representados, mujeres o población afro o personas con algún tipo de discapacidad. También es una oportunidad para mejorar la alfabetización en el ámbito científico-tecnológico. Es una oportunidad para desarrollar en la población el pensamiento crítico. Y es también una oportunidad para apuntarle al cumplimiento de los ODS. Entonces, la educación STEM no es, y quiero hacer énfasis en esto porque ahora viene el proyecto, no es solamente programación. Claro que se busca que más personas entren a estudiar este tipo de carreras. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos personas interesadas, hombres y mujeres, especialmente mujeres porque son las que menos ingresan. Pero no es solamente estudiar por estudiar, es que debe haber un relevo generacional. Las personas que están en estas áreas, los investigadores, las investigadoras están pues ya en una edad que seguramente su retiro va a ser pronto y no hay quien las reemplace. Cerrar la brecha de género no es solamente algo que le pase a las estudiantes, también depende de nosotros como adultos, y para que esas brechas se cierren, pues nuestros comportamientos deben ser diferentes, debemos tener un acercamiento a ellas y a ellos diferente, las estrategias, las metodologías, cómo vamos a llegar a una clase para que las mujeres se animen a estudiar este tipo de carreras. Y viene otra pregunta para las profes. ¿Todas somos profes? ¿Qué podrías aplicar mañana en tu aula pensando en eso que acabamos de revisar? ¿Qué podría aplicar? ¿Cómo podría llegar a mi salón de clase y animar a una niña, a una muchacha, a que estudie una carrera en áreas STEM? ¿Qué podría pasar? ¿Cómo lo podríamos ver? ¿Es esto necesario? Ever, ¿quieres compartir? De hecho, era más necesario a que la casa se llenara de... ¿Alguna quiere compartir alguna idea? Sí, sí.
Paola, pues yo he visto, yo no soy profe, o sea, bueno, más o menos estoy en eso, pero sí he visto que algo que ha funcionado en otras experiencias que he visto mucho de los profes es, por ejemplo, el tema de los semilleros. Y es que muchas veces siento que a veces cuesta como, sobre todo en estos cursos de noveno, décimo y once, que las matemáticas o de pronto estas áreas tienden a verse un poco más difícil, no necesariamente son, pero se ven un poco más difícil o suena más tedioso. Y como que ver esas aplicaciones directas, no sé, en un proyecto de un semillero, por ejemplo, de programación o de astronomía, visto como de ciencias aplicadas, como que ver cómo funciona y participar en concursos en otros espacios, como que fomenta mucho que muchas chicas se quieran unir y tomar también posiciones de liderazgo como para adentrarse en estas áreas. Gracias, Diana. ¿Alguien más? ¿Alguna idea que podría pasar mañana si dependiera de ustedes? ¿Qué idea se les ocurre? Yo tampoco soy profesora, soy al contrario estudiante, pero voy a hablar sobre mi profesor que no pudo asistir a esta reunión y que fue algo que nos ayudó mucho a nosotras, que fue que nosotros tenemos un grupo donde las niñas son las que lideramos, las que proponemos, las que ejecutamos. También ahí somos nosotros las que tenemos que darles clases a muchos niños, pero también tenemos que comenzar, que explorar cómo y divulgar muchas veces la astronomía. Y no solo vemos astronomía, también vemos robótica, vemos la parte del liderazgo. Entonces, como que mi profesor tiene, los métodos de él son llamar a niñas, en las que él vea que hay como ese deseo por comenzar a impactar, él comienza a trabajar con nosotras, él comienza a ayudarnos a mejorar como en nuestra parte de liderazgo, en nuestra parte, como te cuento, de darle clases a muchos niños, en la parte de divulgar nuestro grupo, también de explorar y de proponer, que a veces es lo que más nos cuesta. Vale, muchas gracias, súper interesante. Vamos a iniciar entonces ubicándonos. Eh, Jan Sánchez, levantaste la mano. Abre tu micrófono, Jan. Jan, puedes abrir el micrófono si quieres. Bueno, entonces, pues continúo. Nos ubicamos Si me para hablar del permites, proyecto. Adriana, Pau. Hola, Clau. Hola. Pues mira, yo aquí sí quizás me siento, y por eso entré para aprender más de ti también en ese rubro, porque dentro del aula tengo que 55 jóvenes que quieren ser ingenieros en ciencias de datos y solo hay 3 niñas, nada más. Y las cuido como no tienes idea. Las trato de motivar y todo, pero en la parte de secundaria, en la parte del aula, son las niñas, como dices, me gustó mucho los datos. Por séptimo, octavo grado son ellas las que lideran, son ellas las más aplicadas, las más disciplinadas, pero de repente sienten la ruptura entre lo que van a aplicar. Y yo lo que he hecho precisamente es más o menos lo que me comentaba Ingrid, es poner como grupos donde yo sé que la niña va a liderar, de que ella se siente empoderada, sobre todo con grupos donde los varones son un poco desordenados, como que no tienen estas ganas, y entonces ellas se sienten muy bien así. Generalmente pongo los grupos mixtos para que trabajen y definitivamente son las niñas las que se empoderan. Cambiarles ese chip de que no pueden a que sí pueden. Así que sí, es muy interesante lo que está compartiendo. Gracias, Clau. Jan, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, me gustaría saber si se escucha. Sí. Sí, ok. Bueno, yo quería compartir que a diferencia de otros lugares y otras experiencias que estoy escuchando, vivo en una ciudad en la que la mayor cantidad de niñas opta por seguir carreras de ingenierías. Esta es una ciudad de la Sierra de Perú. A propósito, un saludo desde Perú. Se me cayó el celular. La emoción. Un saludo desde Cajamarca.
aquí en esta ciudad hay minas, entonces muchas niñas siguen la carrera de ingeniería civil, ingeniería relacionada, ingeniería de minas, o se van a estudiar a otros lugares, a otros países como Canadá, y luego regresan a trabajar aquí a esta ciudad, ¿no? Y también en los colegios que he trabajado en esta ciudad, bueno, en el colegio que he trabajado hay niñas que están muy bien empoderadas, son líderes de equipos y los niños más bien son los que siguen a estas niñas, ¿no? Pero bueno, eso es para tener en cuenta el contexto. En realidad, yo podría decir que durante mi experiencia profesional he visto muy poco esta especie de discriminación, por decirlo así, respecto a las niñas. Incluso en mi experiencia como estudiante en la universidad, me tenían respeto, ¿no? Siempre fui una estudiante muy aplicada. Yo estudié licenciatura en física y pues siempre venían a mí para que les dé información, para que les ayude con eso. Sin embargo, creo importante que debemos de promover el papel de la mujer en la ciencia, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo haría en el aula? Porque esa fue la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que haría en un aula el día de mañana? Mira, fíjate que tú mostraste unas imágenes de diferentes científicos y mostraste a Albert Einstein, que es un personaje que ya murió, ¿verdad? Hace muchos años. ¿Por qué no actualizar la ciencia en las aulas? Dejar de mostrar, por ejemplo, Isaac Newton, no sé, Arquímedes, ¿por qué no hablar de lo que se está haciendo actualmente en el mundo en ciencias y donde las mujeres están liderando proyectos? ¿Verdad? ¿O por qué no mostrar personajes de la actualidad, mostrándoles a las niñas qué es lo que se está haciendo actualmente en la ciencia? Pues es eso, ¿no? O sea, en el aula solemos enseñar la física de Newton, pero dejamos de lado lo que ocurre actualmente. Entonces, pienso que se podrían hacer proyectos en donde de repente se les diga a los estudiantes, vamos a formar grupos, ¿ok? Eh, Niñas y niños, ustedes van a hacer un proyecto, vamos a suponer que son científicos de la ESA o de la NASA y que van a liderar un proyecto espacial y entonces cada uno va a tener un rol, asígnense los roles o de repente contribuir a que estas niñas que de repente son más tímidas, más calladas, puedan asumir roles de liderazgo dentro de esos equipos, ¿no? La idea es que hagan la conexión de que actualmente hay mujeres en ciencias y que las conozcan, que sepan quiénes son, para que vean que es real y que no solamente es resultado del interés, ¿no? De un grupo de profesores tratando de que el papel de la niña en las ciencias crezca, sino que se vea que se está haciendo, ¿no? A nivel de adultos, a nivel de científicos. Esa podría ser una de las actividades que haría, más allá, obviamente, de ya actividades más específicas encaminadas a un trabajo, de repente, no sé, con robótica para promover esto de la tecnología también, ¿no? Pero eso, ¿no? Actualizarlas en ciencias a las niñas para que se sientan representadas por científicas actuales en diversas partes del mundo. Muchas gracias, Jan. Claro, Ingrid, Claudia, Jan, eso es, tener ideas para cambiar. Si yo quiero cambiar las cosas como están pasando, pues tengo que hacer cosas diferentes, ¿cierto? Lo que nombraba Claudia, o que nombraba Ingrid, que hace su profesor, ese manejo de aula es clave. ¿Quién hace que esas cosas cambien? Nosotras, como docentes, como profes que somos la primera, el primer referente, ¿no? Somos ese primer referente que tienen nuestras niñas en la escuela. Entonces, esas ideas que ustedes comparten, pues son clave. Voy a hablar de la idea que yo tuve y la idea que es muy parecida a las que ustedes tienen. Empieza con niñas desde primera infancia, porque las cifras nos dicen que esos cambios, esa desmotivación, ese desinterés empieza en octavo. Las niñas no escogen carrera solamente en 11, las niñas no van a escoger STEM cuando ya estén inscritas, ¿cierto? Esto empieza desde mucho antes, desde la primera infancia. Entonces aquí en Colombia, primera infancia es 3, 4 años hasta grado 11 que terminan su bachillerato.
¿Cuándo lo hago? En clases de físicas con un proyecto de Princiencias, en donde en diferentes colegios, ya he pasado por varios colegios femeninos. Y ahí aparece el proyecto Princiencias, que busca motivar a las niñas a estudiar áreas STEM. Princiencias tiene varios pasos que son en sus zapatos, pasabocas, yo puedo, tú puedes, manos a la obra e ingeniería en la escuela. Y hoy mi interés es presentar algo relacionado con la mentoría, ¿sí? Si nuestra meta es que todas las niñas, todas las profesiones, no quiere decir que todas las profesiones sean en ingeniería, sino que todas las niñas se animen a estudiar algo que sea, que se reconozcan como capaces de estudiar algo. No podemos pretender que todas escojan áreas STEM, pero sí podemos asegurar que se sientan con la tranquilidad que escojo estudiar algo no STEM, gastronomía, pero soy capaz de estudiar otra cosa, solo que por gusto escojo una diferente. Si nosotras visibilizamos a las mujeres latinoamericanas, pues ellas se van a ver reflejadas, así como nosotras somos ese primer referente como profes, o como Ingrid, esa mentora que trabaja con niñas y niños, pues hay otros referentes, no solamente hombres o Einstein, como decía Jan, sino mujeres científicas cercanas, mujeres que deben ser reconocidas como motores importantes para el cambio de estereotipo vocacional. ¿En qué? Pues para nuestro interés en ciencia. Y estas mujeres son científicas colombianas, entonces en ese panorama grande que tenemos de Princiencia, una es en sus zapatos. Entonces, esas niñas escogen una científica, en este caso Marta Cecilia Gómez, es una veterinaria colombiana que se especializó en genética y se quería clonar un gato de monte en vías de extinción aquí en Colombia. Entonces las niñas buscan información. Esta foto es como del 2019. El proyecto empezó en el 2013 en otro colegio y estamos a 2023 y siguen apareciendo más mujeres, pero pues ella es un caso muy especial porque a las niñas les llama la atención, no es ingeniera, es veterinaria. Inyectó a un gato con una sustancia radioactiva, entonces podían revisar lo que pasaba dentro del gatico. Entonces a la derecha, las niñas del colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño están representando a Marta Cecilia, pero a la izquierda hicieron un cuento de Marta Cecilia, la plasmaron y ese cuento lo leen a niñas de primera infancia. Entonces por eso se llaman cuentos para científicas. Aquí tenemos a Adriana Ocampo en dos colegios diferentes, el Colegio Clemencia de Caicedo Femenino y el Liceo Femenino Mercedes Nariño. Y aquí aparece Wikipedia y hay una razón para que aparezca Wikipedia, ese logo. Primero porque tiende a desaparecer, pero porque era lo que teníamos en ese entonces. No teníamos mayor acceso a otras fuentes de información y Wikipedia era creíble en donde buscaban sobre Adriana Ocampo. Ahora aparece en muchos lugares, información de muchas científicas. Cuando empezamos, no. Cuando empezábamos era Wikipedia o era entrar a las páginas de las universidades y buscar qué mujer científica había, qué mujer me llamaba la atención, buscar correo de ella, intentar comunicarnos. Y funcionó a veces, pero no siempre, porque no es fácil tener acceso a esa información. Entonces buscábamos en Wikipedia, en Google, en académico, en las páginas personales, en las universidades, porque necesitábamos primero encontrar un nombre. Ni las niñas ni la profe las conocíamos, solo sabíamos que es importante tener ese referente. Y vienen las mentorías, que es el centro de esta charla. Las mentorías, como lo hace Ingrid, que ya nos contó, esa mentoría que es entre pares, no la mentoría de una científica ya muy reconocida, una científica con muchos años de experiencia, sino una mentoría entre pares de colegio, ¿no? Entonces, aquí las niñas de 10º, de 9º, niñas de 15, 14 años, hacen mentoría
a las niñas de preescolar, de primero o de segundo de primaria. Y para las niñas de primaria, para esos primeros años, las niñas de noveno, pues son esas mentoras, esos referentes cercanos a los que quiero parecerme, porque ellas son lo más del colegio. Esas son las grandes, esas son las niñas que yo quiero ser. Pues, ¿por qué no ser la mentora? Esas mentorías entonces se van también a manos a la obra, que es hacer experimentos a un nivel primario, experimentos muy sencillos, experimentos iniciando con la observación y experimentos que pueden ser desarrollados en los laboratorios de los colegios. No todos los colegios tienen laboratorio, pero aquellos que lo tienen, pues deben ser de puertas abiertas para las niñas del mismo colegio. Entonces, pasar por un laboratorio, querer ingresar, pero eso es vetado porque es para las de 10º y 11º, eso es solo para física de 10º. No, también debe estar abierto para las niñas pequeñas. Ese amor, esa cercanía, ese esto también es tuyo, es importante. Otra es verse como científica, ¿no? Entonces aquí hay una canción donde las niñas se ven como científicas y ya no es la otra que es, sino yo soy. Yo hago experimentos, me gusta preguntar y basarse en la pregunta para desarrollar todo un trabajo científico. Y por último, la universidad en la escuela. Estudiantes universitarios, niñas universitarias que van a los colegios y hacen esa mentoría, hacen ese acompañamiento, porque para la de tercero de primaria, la de noveno es la mentora, es la muchacha que yo quiero ser, pero para las de noveno, 10º y 11º, ¿quién quiero llegar a ser? Alguien cercano. Entonces son estas niñas y estos muchachos que están acá, es un ejemplo. Estas niñas eran las 4 únicas muchachas de un grupo de casi 40 estudiantes estudiando ingeniería electrónica. Entonces eran un buen ejemplo y contaron su experiencia y contaron su historia, y una de ellas era egresada precisamente de ese colegio. Entonces, ¿qué más cercano que eso, no? Si ella puede, yo puedo, yo tengo con qué. No es solamente en ciencias que puede haber ese reconocimiento de las mujeres, en los deportes, el día del idioma, el día de las niñas en las TIC, pero no es solamente hacer una formación, una izada de bandera, como se llama aquí en Colombia, de 15 minutos, cantamos el himno, sino que también es importante que esas fechas se preparen y tengan un sentido claro, no es solamente porque debo cumplir con el cronograma de días de celebración, eso lo da el cronograma, el calendario escolar. No es solamente nombrar por nombrar, quiénes son, de dónde vienen, por qué son importantes, por qué no son reconocidas. El Día de la Mujer, las mujeres que inspiran, estas mujeres colombianas, el Día de la Tierra. Ahora, con tantas posibilidades que tenemos de comunicación, claro, Diana Trujillo la semana pasada lideró el proyecto para una misión en Marte, pero ¿cuántas niñas supieron de eso? Entonces, ahora como adultas, como mujeres, como profesoras, nos enteramos porque nos llega la información y esa información se la pasamos a las niñas. ¿O es solamente el día 8 de marzo, de Día de la Mujer, donde se nombran algunas científicas y salió? Esto tiene que ser diario. Es importante, como lo decía Claudia ahora, de su ejemplo de trabajo, también el lenguaje. Aquí hay un ejemplo de lenguaje, ¿sí? Las claves para un ambiente de aula con enfoque de género. Y un ambiente de aula con enfoque de género también es que las mujeres lideren, pero rotar los grupos también. ¿Qué es liderar? Liderar es pasar a exponer, es escribir el trabajo, o podría ir a recoger los materiales de una experiencia de laboratorio, o hacer el informe.
lo que consideramos, ¿no? Son ejemplos y en este QR ustedes lo pueden descargar, comunicar con igualdad. Entonces hay un lenguaje escrito que debe tenerse en cuenta de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, la arroba no es un símbolo lingüístico, por lo tanto no se puede leer, así que no debe ser usado, pero lo usamos mucho. Y ya al usarlo estamos diciendo, ok, no solo son mujeres, no solo son hombres, por mí, Paola González, a mí me va bien usarlo, ¿sí? Pero esto nos ahorra escribir palabras. Y si las ahorramos, no las escribimos, así que las omitimos. Entonces, deberíamos dejar de usarlo y escribir niños y niñas, profesores y profesoras, y no ahorrarnos esas palabras. A veces es desgastante, pero lo que no se nombra no existe. Ejemplos. El que traiga la tarea completa, no los que traigan los, ¿cierto? Masculino, o quien traiga la tarea en general. Hola a todos y todas, dejémoslo en Lola y ya estamos todos y todas y tampoco tenemos que hacer ese doblaje. En el lenguaje verbal, desdoblamiento de sustantivos, usar abstractos o utilizar doble forma, pero muchas veces, pues por cuestión de espacio o de tiempo, no se usa. Ve a la sala de profesores. ¿Por qué no sala de docentes? Hay profesores y hay profesoras. Los estudiantes, los y las estudiantes. Los directores, directivos, directivas, o habrá reunión de dirección. El lenguaje gráfico, como decía Jan, que ya no la veo, pero en los libros de física, y ya hay varias investigaciones, esas imágenes que muestran a un Newton, a un Einstein, a Galileo, claro que son importantes, pero ¿por qué no luego mostrar figuras femeninas? Si yo no veo a una mujer, pues para mí en un cerebro de niña, en una cabeza de niña, pues es que las mujeres no son de ciencias. Entonces, estas claves son simplemente unos ejemplos que nos invitan a pensar en cómo hablar en nuestras clases. En estos colegios de grupos mixtos, hablemos para las niñas también, para las muchachas también, que ellas se sientan reconocidas. Colegios masculinos, colegios femeninos o colegios mixtos, hablemos para toda la población. Y hay otra que son las gestiones de aula que Claudia nos dio muchos ejemplos. Modelos femeninos a seguir, entre más cercanos mejor, y el primer modelo femenino a seguir para muchas y muchos es la mamá, es la profesora. Entonces, ese respeto a esa imagen también es importante. Y si yo soy un modelo a seguir y digo todo el tiempo, yo soy mala para matemáticas, yo no entiendo eso, a mí me tocó matemáticas este año, especialmente las profes de primaria que rotan y me siento desbordada, pues también tenemos que controlar eso, ¿no? Porque eso es lo que ven nuestras niñas y eso es lo que copian. Generar entusiasmo en la clase, animarlas a preguntar. Las niñas son muy creativas. No es que aprendamos diferentes que los hombres, nos motivan cosas diferentes, pero no quiere decir que no aprendamos de la misma manera. Posibilitar experiencias prácticas, ya lo decía Claudia también, de construir, de manipular material. Muchas veces en los laboratorios de los colegios hay material de hace años completamente nuevo porque no, o sea, sin usar, porque no, nunca lo abrieron por miedo a que se rompa. ¿Necesitamos que haya un laboratorio? No. Podemos hacer cosas con elementos que estén más cercanos, pero que las niñas manipulen. Brindar ánimo, trabajar el error no como una equivocación, sino como una posibilidad. Si nosotras, si nosotros apoyamos a nuestras niñas, si ellas se sienten apoyadas, guiadas, pues van a seguir adelante, se van a levantar.
Fomentar el aprendizaje y el autoaprendizaje. No me quedo con lo que tengo, puedo seguir más allá de qué soy capaz. Todas las niñas deben creer en sí mismas y darse cuenta que son importantes, pero primero ellas. Y alrededor de esto, pues está la mentoría, que puede ser un medio valioso para brindar apoyo y reforzar la creencia que todas somos especiales e importantes. La mentoría, por definición, es la presencia de un individuo que brinda apoyo, consejo, amistad, refuerzo y modelado de roles constructivos a lo largo del tiempo. La mentoría es sobre la construcción de relaciones. Las mentoras trabajan para crear un entorno de apoyo donde las niñas pueden hacer conexiones que fomentan sus fortalezas y reciben apoyo a través de desafíos. Una mentora no es la más reconocida, una mentora no es la que más títulos obtenga. Una mentora es un apoyo, es una guía, es una amiga. La mentoría en los colegios se convierten en esto, se convierten en un espacio de diálogo, de aprendizaje, de autoaprendizaje y de conexiones. Si una niña se ve reflejada en una mayor, la mayor también pasó por allí, también estuvo en tercero de primaria, también tenía preguntas y también tenía toda la emoción del mundo. No dejemos para octavo, noveno, décimo grado este trabajo en ciencias y en STEM en general, sino que trabajémoslo desde los primeros años. ¿Podría funcionar esto en tu colegio, las mentorías o en la universidad, Clau? O Ingrid, como estudiante, ¿crees que funcionaría? Tú ya nos diste pistas que sí hay. ¿Y cómo es que se lo piensan, profes? Si alguna quiere abrir el micrófono. Bueno, yo creo que sí, que, que por eso estamos aquí, porque es retomar ideas para poderlas aplicar. Cuando mencionaste que en colegio de niñas, y pues en mi época también acá en El Salvador había solo colegios solo de niñas. Ahora creo que quedan dos o tres nada más en el país que son exclusivas de niñas. Y en esos contextos, recuerdo yo en mi época también, que la mayoría de profesores de matemática, de ciencias eran hombres, ¿verdad? Y nosotros crecimos con eso, pero creo que yo tuve sí esa ventaja de que el profesor nos animaba a nosotros, y estoy hablando hace mucho tiempo, y él nos animaba al grupo de niñas, porque éramos un grupo total de niñas. Pero creo yo que si comparamos la experiencia que yo tuve con la experiencia que están teniendo las niñas y que estamos tratando de transmitir varias docentes dentro del aula, es como una evolución que ha tenido, ¿verdad? La parte de la mentoría, porque en el fondo también las profesoras nos convertimos en mentoras, sobre todo de las niñas. Tú presentas un programa y digo yo, qué genial, ¿verdad? Ver esto creando comunidad, hablas de que tiene que haber relación entre las mentoras y en el fondo la docente, sobre todo a nivel de educación media, creo yo que debe de tener ese rol también. Ya no puede ser esa docente tan lejana, sino más bien una inspiradora para las niñas. Y a veces mencionaste lo de la mamá también y que deberían de inspirar. Pero muchas veces, y a mí me ha tocado también al dar un poco de refuerzos personalizados, la mamá es la que dice,
si yo fui mal en matemática, Claudia, ella es igual. Y ahí ya le estamos cortando las alas porque no tiene nada que ver. Entonces, y yo regaño a las mamás cuando me dicen eso, porque tiene razón, ¿verdad? Porque ya la estamos condenando a que será mala. Pero es una cuestión de cultura, es una cuestión de que nosotros tenemos que crecer también con ellas. Así que creo yo que la mentoría viene desde dentro de aquel que está enfrente de un grupo, especialmente de niñas. Gracias, Clau. Es también como lo hemos escuchado, pues lo repetimos, ¿no? Entonces, chévere tener unas tardes o tarde-noche cuando los papás y mamás pueden asistir a la escuela para eso, tarde-noche de STEM para familias, porque si las familias lo entienden, si las familias lo disfrutan, pues van a ver que no es solamente fórmulas y aplicar con una calculadora, sino que va más allá, ¿no? Esto es STEM. STEM es una oportunidad para que más personas estudien estas carreras, para que las minorías entren a estudiar estas carreras, pero también como lo veíamos arriba, para esa alfabetización científica, ¿no? Entonces, STEM va más allá de una construcción, es una manera de ver la educación, de ver también la relación con un mundo cambiante. Entonces aquí tenemos unas definiciones de Buenas mentoría. noches. Hola, sí, hola, Ever. Sí, pues me animé a hacer el comentario porque la pregunta es muy, ¿cómo te dijera? Llama mucho la atención porque sí es funcional eso de que en el colegio las niñas se animen a hacer cosas. Yo trabajo los grados octavos, trabajo en tecnología y generalmente yo en los trabajos y en los proyectos de tecnología tengo más acompañamiento y más apoyo de las niñas que de los mismos varones. Porque las niñas tienen una facilidad y es que ellas son más receptivas que los niños. Y eso es una ventaja enorme que tienen las mujeres frente a los hombres. Eso no quiere decir que los hombres no sean capaces o no lo puedan hacer, o que no lo sean, sino que ellas tienen una facilidad como más, más profunda de entender lo que uno les quiere llevar en el momento de la clase. Y generalmente en los proyectos que se han presentado en las ferias han sido más exitosos lo de las niñas que de los niños realmente. Lógicamente que también hay una diferencia y es el contexto, ¿no? O sea, el contexto hoy en día ha cambiado mucho. Los muchachos también ya dan cabida a que las niñas hagan cosas. Los niños también están entendiendo, los muchachos están entendiendo de que este es un mundo igual para para todos. Y entonces eso ha permitido que las niñas tengan confianza y puedan desarrollar sus ideas y puedan demostrar lo que pueden y demostrar lo que han aprendido a hacer, ¿sí? Eh, yo, por ejemplo, en la parte yo doy dibujo técnico también dentro del área de tecnología, trabajo fundamentos de electricidad electrónica y trabajamos todo lo que tiene que ver con impacto medioambiental. En esos temas, de pronto las niñas en la parte electrónica, algunas han tenido dificultades porque, como decía la profesora, es que yo soy pesada para la matemática, soy pesada para las fórmulas matemáticas. Pues casualmente en la parte electrónica hay mucha formulita que hay que aplicar y entonces para poder dar pues un resultado. Pero ellas van entendiendo poco a poco que lo pueden hacer y se ha experimentado que ellas realmente cuando están incluso apoyadas eh, con los compañeros, ellas demuestran como te dijera, una capacidad de liderazgo impresionante, que se toman la palabra y ejecutan las ideas. Entonces, eso para mí ha sido muy diciente, muy fructífero este trabajo con las niñas, porque ellas han demostrado ese afán como de demostrar que sí pueden hacer las cosas, que sí lo quieren hacer. De pronto, alguna que otra niña se ve como relegada, pero es que detrás de ella hay una historia en la casa, ¿sí?
Y entonces esa niña de pronto relegada necesita es no apoyo más de uno, sino de la misma compañera que está trabajando en el salón y que es la que es pilosita, que es la que demuestra que es muy capaz. Entonces, yo, por ejemplo, cuando yo veo estas niñas así que tienen esa capacidad enorme de manejar la situación, de manejar el grupo, entonces busco apoyo en ellas para que le colaboren a las niñas que uno ve que están como más rezagadas, como más calmaditas por allá, como muy guardadas, como con mucho miedo y mucho temor de expresar algo. Y me ha funcionado, me ha funcionado. No al 100%, pero sí he notado un crecimiento en ese punto. Yo pienso que en esto hay que tratar de colocar, robándome una idea de John L. Austin, que habla en su libro de palabras y acciones, ¿sí? Que el contexto hay que llevarlo a la escuela. Por muchos años el contexto estaba por fuera de la escuela y eso es lo que de pronto no ha dado mucho fruto en la ciencia. Y otra cosa, como decía de pronto uno de los grandes pensadores eh, que hablaban de la teoría de la marcación, que hablaban de el Popper y Lakatos, de las comunidades científicas, a mí me parece, ¿no? De pronto puede ser que esté errado en mi pensamiento, pero a mí me parece que en Colombia falta memoria científica. En Colombia ha habido un problema de coger y crear todo un histórico de científicos colombianos que sirvan de referencia tanto hombres como mujeres, para mostrarlo a los... Hay mucho colombiano por fuera haciendo ciencia, que es desconocido aquí en Colombia. El caso de Adriana, la muchacha que está en la NASA, la otra profesora que es de Cartagena, ve, la otra científica que es de Cartagena, que también está en la NASA, el profesor Cuero, el profesor que trabaja en España en la parte de cirugías, bueno, una cantidad, pero no hay un documento histórico, una memoria de ese trabajo que hacen ellos como para decir también desde lo cultural que de verdad todos podemos hacer grandes cosas y podemos hacer grandes aportes, no solamente de lo técnico y tecnológico, sino desde otras áreas, en la salud, en la agropecuario, porque es que la ciencia no es solamente la tecnología, es todo, la ciencia es todo, ¿sí? La ciencia es contable, la administración. Tengo una anécdota, ya que hablé de las ciencias contables. Mi profesora de matemáticas una vez me vio sentado por allí en el colegio bien aburrido porque me fue mal en contabilidad. Y honestamente yo contabilidad estaba al 200%. Horrible para mí esa contabilidad. Entonces ella me dijo, ¿qué te pasó? Yo le comenté, no, es que me da muy mal, ta, 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 y no respondo, no quiero esa área, pero tengo que estudiarla. Entonces me dijo, te voy a contar algo. Yo era muy mal en matemáticas. Me esforcé y me tomé eso como un reto y hoy soy la profesora de matemáticas. Entonces eso me hizo reflexionar y qué casualidad, hoy soy licenciado en comercio y contaduría, ¿sí? Entonces mira cómo ciertas, dijéramos así, ciertas expresiones, ciertas palabras lo llevan a uno a ciertas acciones, ¿cierto? Entonces, eso que comentaron ahora me trajo pues a la memoria toda esta cantidad de, de pensamientos. Quería solamente comentarlos. Muchas gracias, profe Ever. Muchas ideas compartidas. Hay un dato, hay un libro de mujeres científicas que sacó la Universidad Nacional. Al final yo comparto un correo, si usted me escribe, le puedo compartir ese libro que es en PDF de Ya, Mujeres muchas Científicas gracias. Colombianas. Em, y una frase que decía que las niñas están demostrando ser capaces. Yo creo que siempre han sido capaces, ¿no? Pero lo que usted dice, hace falta darle más la palabra. Esto funciona, funciona. La mentoría es algo que funciona porque no es solamente escuchar a alguien hablar, sino accionar, ¿cierto? Desde lo emocional, ese vínculo es importante. Por eso el enfoque de mentoras entre pares es importante. No es solamente un acompañamiento de una niña pila o un muchacho pilo a alguien que no es tan pilo, para los que no entienden esta, palabra, que sobresalen en alguna clase,
no solamente ese acompañamiento y explicar la división por 3 cifras o algún tipo de factorización o no sé, construir un circuito, desarrollarlo, solucionarlo, sino el acompañamiento real, no la repetición, sino ese acompañamiento desde lo emocional. Por eso funciona, ¿sí? Porque yo cuando acompaño quiero estar y además recordemos pues sabias palabras, ¿no? ¿Cómo aprendo más? Enseñando. Entonces, pues esta mentoría realmente no solamente motiva, apoya a las niñas para que estudien carreras en áreas STEM, sino que dan un mensaje que podemos como sociedad, ¿no? No es arañando yo sola que voy a salir, sino que yo necesito un trabajo fuerte en equipo. Importante que estemos unidas y unidos como sociedad. Que haya un espacio donde yo como estudiante me sienta segura y tranquila de que lo que yo diga o no diga es respetado. Las niñas en 8º grado empiezan a sentir menos seguridad por los cambios de su cuerpo, por cambios no solamente físicos, sino también emocionales, y no sabemos manejar. Como docentes tenemos también falencias, igual que tenemos falencias como padres y madres, pero la idea es que no sigamos repitiendo lo mismo, ¿no? Si hay cosas que funcionan, compartámoslas. Esto funciona, profes. Esto funciona, así que súper invitados, súper invitadas a llevarlo a cabo. Aquí ya lo llevan a cabo. Hagamos un estudio, una revisión, que en qué puedo mejorar, empecemos a emplear un lenguaje inclusivo, empecemos a emplear no solamente el lenguaje verbal, sino ese lenguaje gráfico, ese lenguaje escrito, donde las niñas se sientan incluidas. Es a través del desarrollo de relaciones positivas, un espacio seguro, mensajes positivos para la diversidad y una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades, las mentorías ayudan a las niñas a prosperar y tener éxito. Celebran la individualidad y se empoderan para desarrollarse como seres sociales en sus comunidades. Y esto dirigido especialmente a las niñas, pero funciona perfectamente con niños también. Entonces, pues, profes, esta era la charla. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por sus intervenciones, por por compartir sus experiencias, porque seguimos aprendiendo. Está el correo donde me pueden escribir si quieren, profe Ever, para que te envíe el librito, el PDF. Y Ok, nada, muchas si gracias. ustedes tienen, dime. Ok, que muchas gracias. Muy gentil. Vale, vale, con gusto. A mí se me acabó la luz aquí. No me puedo parar a prender la luz porque queda lejos, pero me hago más cerca para que me vean. Muchísimas gracias. Si hay dudas, Ever, Ingrid, que son quienes quedan, o aquí o al correo, Ayer con mucho gusto. también está Sandra, Diana, Amanda, que nos están Sí, no las veo acá, pero pues para todas las personas que nos acompañan o las personas que ven luego esta grabación y tienen alguna sugerencia, inquietud, con mucho gusto pues recibo los mensajes aquí en este correo. ¿Listo? Buenas tardes, profesora Adriana. Ok, muchas gracias. Hola, Sandra. Bueno, yo solamente quería hacer un comentario. Bueno, es que yo, digamos que yo trabajo en educación superior, ¿sí? Sin embargo, pues estoy en este espacio es por lo que, digamos que en un programa que estamos trabajando, pues hay varios docentes de educación de primera infancia. Sin embargo, estas estrategias que su merced nos estaba mostrando, yo estaba pensando en las estudiantes de los programas de ingeniería, sobre todo las mujeres de primeros semestres.
¿sí? Ellas a pesar de que escogen, por ejemplo, ingeniería, pero yo he visto que en su mayoría ellas son muy, muy tímidas, muy ensimismadas, ¿sí? O sea, sí realmente encontré en lo que presentó hoy como esas estrategias, poderlas, eh, digamos, transferir a ellas también, ¿sí? Claro, Sandra. Esto empezó con una discusión que... Hola, Sandra, ya no te escuchamos bien. De la ingeniería es en donde se ve Sandra, más estas cosas del lenguaje. Sandra, te perdimos, no te escuchamos bien, te escuchábamos muy entrecorta. Ahora sí, ahora sí, Ah, ya me escucha. sí. Ah, listo. Sí, ahí las escucho. Es que estoy como en un pedacito que no hay muy buena conexión, entonces, pero yo Pues las escucho. te perdimos lo último no fue claro. Bueno, si Sandra nos escucha, esta charla inició hablando pues que también era profe de universidad y se veía eso, ¿no? Funciona perfectamente para cualquier nivel. Ah, digamos que No. Sí, Sandra, si de pronto nos quieres comentar por el chat, también puedes hacerlo, porque si el internet no nos está ayudando. Vale, no, yo tengo que prender la luz de alguna manera. Me voy a ir con este computador hasta el switch. Entonces, bueno, algún correo que me quieran enviar. Sandra, entendí que tiene estudiantes para profesoras de primera infancia. Sacamos con apoyo del ministerio y Siemens en el 2021, creo, con Chile y Colombia, un, un documento sobre STEM con enfoque de género para primera infancia. Entonces, Sandra, si tú quieres también escribirme y te envío el documento, pero está en la página del ministerio. ¿Ok? Entonces, pues, los que quieran algún documento en especial, yo se los puedo compartir porque como lo decía Sandra, a ella le interesa a nivel superior funciona. Es más, funciona con docentes, en formación de docentes. Aquí estaba Diana y estaba Claudia, ellas son una es directora de FED Colorado para Latinoamérica en formación y Claudia es una fellow, FED Fellow, como yo. Y hacemos esa formación para docentes de esta misma manera, con mentorías, hay un acompañamiento. Entonces, esto no es solamente de una persona súper reconocida que es la mentora para un trabajo de doctorado, no. Una niña de noveno a una de tercero de primaria, un compañero de ciencias sociales a un compañero o compañera de español. Si yo manejo un tema, puedo ser una mentora, pero además debe estar la parte emocional involucrada. Entonces funciona a cualquier nivel. Sandra, me escribes, me dices qué documento quisieras tener, ya sea para nivel inicial o para otro nivel, y con muchísimo gusto. ¿Listo, Diana? No sé si hay otra pregunta. No, creo que, bueno, Diana nos simplemente un comentario que muy interesante, muchas gracias. Aprovecho, les dejé el link de asistencia en el chat para que porfa los que están y nos puedan colaborar ahí. Es para seguirlos invitando a otros encuentros, compartiéndoles recursos, bueno, otros espacios con esta temática. Entonces, pues nada, creo que si no hay más preguntas, pues yo creo que podríamos cerrar o de pronto comentarios, no veo por ahí. Mm. Acá me están diciendo que vuelvo a enviar el link de asistencia. Listo, ya lo envío. Muchas gracias. Creo que eso sería todo. Muchas gracias a todos los que asistieron. Esta charla va a estar
disponible pronto en nuestro canal de YouTube. Entonces, igual si quieren compartirla, escribirle a la profe que tiene un montón de recursos súper útiles, pues adelante, aprovechen. Y pues nada, cualquier otra pregunta o cualquier cosa, pues seguimos en contacto. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego, buena tarde. Hasta luego, gracias.